Saludos hermanos, Jesús es el Cristo. Amén. Bueno, damos gracias a nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, que nos permite hoy otro día más donde nos podemos reunir. Saludo a cada uno de los hermanos que están acá reunidos, los hermanos que nos acompañan de la iglesia en Betulia, a la hermana Namilé, al hermano Germán, también a la hermana Gladys que viene de la iglesia de Medellín, y los hermanos de acá de Caldas. Hemos tenido un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, también tuvimos un tiempo provechoso para reunirnos y poder compartir acerca de la próxima entrada que vamos a tener acá con el pastor Mario Leni de Guatemala. Entonces que sea también un motivo para que estemos orando. Y saludamos también a la hermana Martica, que no está con nosotros hoy, pero se encuentra hospitalizada y ella pues también nos está escuchando de allá. Los otros hermanos que tampoco nos acompañan hoy, los saludamos, los hermanos, los esposos de Natalí y Villada. Y bueno, aquí estamos, está la iglesia en Caldas que cree que Jesús es el Cristo. Vamos a disponernos, vamos a orar y que sea realmente el Espíritu Santo el que nos esté direccionando, el que nos esté llenando. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos regala, Señor. Tiempo donde, Padre, nos podemos reunir para darte culto en espíritu y en verdad. Amén. Entendiendo, Señor, y creyendo lo que es en esa guianza y en esa llenura del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que es Jesús el Cristo. Gracias, Señor, por esta revelación, Señor. Gracias, Padre, por esta respuesta, solución a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque nuevas son, Señor, cada mañana. Gracias, Señor, porque hoy, hasta el día de hoy, Señor, seguimos creyendo, Señor, que Jesús es el Cristo, Señor, y anhelamos, Señor, que esta fe sea cada vez más perfeccionada, Señor. Anhelamos, Señor, poder cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Por eso, Señor, siempre oramos, Padre, para que esta fe de creer que Jesús es el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos para que seas tú quien nos direcciones, Señor. Oramos para que seas tú quien nos guíe, Señor. Oramos para que puertas se abran, Señor, en Antioquia, Señor, en Colombia, Padre. Allí donde están los hermanos en Betulia, Señor, en Andes, Señor, también están yendo allí, Señor, en Urrao. Padre, en Bello, Señor, en Yolombó, Padre, donde está la hermana Lai, Señor. Oramos, Padre, para que le sigas ayudando, le sigas guiando, Señor. En cada lugar donde nosotros podamos estar laborando, Señor, que nuestros labios se abran para compartir este evangelio eterno, que Jesús es el Cristo, Señor. Que no callemos, Señor, que aprovechemos bien el tiempo, Señor. Que toda persona que nos presentes a diario, Señor, sea una persona que debe escuchar, Señor, que Jesús es el Cristo, Señor. Que lo veamos, Señor, como esa persona que tiene que escuchar primeramente esta única verdad, Señor. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, nos empodere, Padre, de tal manera que no paremos, que no callemos, Señor. Oramos, Padre, para que cada vez esté en nosotros ese anhelo, Señor, de ir a las Escrituras, Señor, de estar en oración contigo, Señor, de estar en esa intimidad, Padre. Pero todo, Señor, todo con la fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor, de vivir ese consumado de la cruz y la resurrección diariamente, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este pequeño remanente, Señor. Sabemos, Padre, que aquí hay iglesia, Señor, sabemos que aquí hay parte de tu cuerpo, Señor. Creemos, Señor, que nos vas a dar el privilegio, Señor, de seguir siendo tus testigos, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor, con esta única verdad, que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que nos permita, Señor, encontrar a esos preparados tuyos, Señor, a esa tierra buena, a esos hijos de paz, Señor. Oramos, Padre, porque sabemos que lo podemos hacer solos, Señor, si es con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Podemos hacer el evangelismo de la Biblia, podemos hacer la evangelización mundial, Señor. Oramos, Padre, por la unidad, Señor, de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, la unidad verdadera, Señor, con la fe verdadera, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor, donde realmente reconocemos que como cuerpo la cabeza es
Jesús en Cristo, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, toda la alabanza, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Solo tú, Señor, eres merecedor de honra, gloria, alabanza, adoración, Señor. Solo tú, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, Señor. También oramos, Padre, para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, realmente llenándonos cada vez más con tu palabra, el Evangelio, que Jesús es el Cristo que va a ser en este momento anunciado, Señor. Oramos para que sea el Espíritu Santo mismo, Señor, el que esté hablando a cada uno de nosotros, Señor. Soy el primero, Señor, el que anhela, Señor, ser lleno de este Evangelio, que Jesús es el Cristo. El primero, Señor, que anhela seguir siendo exhortado, Señor, redarguido, reprendido, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos entonces a ratificar nuestra fe, que realmente lo hacemos diariamente. Claramente nuestra fe está en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. El Evangelio de la Biblia, entonces, bien lo sabemos, lo conocemos y lo creemos. Cuando hablamos del Evangelio de la Biblia no estamos hablando de 1, 2, 3, 4 libros más que hay dentro de las Escrituras. Estamos hablando realmente de la respuesta, solución que Dios ha dado a toda la raza humana. Y claramente hoy nosotros, por revelación del mismo Dios, pues tenemos esa respuesta, solución. ¿Para qué es esa respuesta, solución? ¿O por qué es que se necesita esta respuesta, solución? Entendiendo que la raza humana tiene 3 problemas, que es estar separado de Dios por el pecado y estar gobernado por Satanás. Entonces, el Evangelio realmente es esta respuesta única que Dios está dando a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que a través de creer en el Evangelio, que es Jesús el Cristo, entonces podamos ser salvos. ¿Qué es la salvación? Precisamente salir de Satanás, salir del pecado y encontrarnos con Dios. Esto es la salvación. Entonces el Evangelio realmente es eterno. El Evangelio es una persona. Es la persona de Jesús que está cumpliendo con la obra del Cristo. ¿Que la está cumpliendo dónde? A través de la cruz y la resurrección. Y que claramente quedó hecha. Antes de Jesús el Cristo entregar su Espíritu, está diciendo: consumado es. Está diciendo claramente a lo que Él vino, entonces está resuelto, a resolver el problema de Satanás, del pecado, y a llevarnos con Dios. ¿Esto para quién? Para los que creemos, ¿sí? Realmente el Evangelio, que Jesús es el Cristo, es esa buena nueva de salvación, es el poder de Dios, pero para los que creemos, ¿sí? No es simplemente algo que yo repito, no es algo que yo simplemente escucho, grabo y comparto. No, esto realmente viene a mi vida para que yo lo crea. Por eso es necesario que yo crea cuál es mi estado, para que pueda entonces anhelar y creer a la respuesta, solución dada por Dios. Esto realmente es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. El evangelismo, ¿qué es? Es ir a dar esta respuesta, ¿sí? Realmente el evangelismo es ir a compartir el Evangelio, que Jesús es el Cristo. El evangelismo no es ir a tratar de debatir con unas personas afuera, o de tratar de convencerlas para que se congreguen donde nosotros nos congregamos, o no es ir a señalarlos. No, el evangelismo realmente es ir a dar esta respuesta, es ir a compartir el Evangelio de que Jesús es el Cristo. El mismo Jesús el Cristo dijo: de esto se tiene que hablar. Hay tierra buena, hay preparada, hay hijos de paz. Reaccionan solo con el Evangelio, que Jesús es el Cristo. No hay reacción si no es con el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Usted y yo nos podemos esforzar, podemos caminar mucho, podemos agotarnos mucho, podemos encontrar a muchas personas, pero no va a ocurrir absolutamente nada de que usted y yo entreguemos un tratado, si no estamos entregando realmente lo que Jesús el Cristo mandó que entregáramos, que es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y claramente con esta fe entonces cumplir la evangelización mundial. La evangelización mundial entonces es ser testigos de Jesús el Cristo hasta el último de la tierra, llenar la tierra, ¿sí?
Toda la tierra realmente tiene que escuchar de que Jesús es el Cristo. Amén. En Mateo 24:14, el mismo Señor Jesús el Cristo está diciendo que será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino es uno. Acabamos de mirar que Jesús es el Cristo. Y dice, para testimonio a todas las naciones. ¿Qué testimonio vamos a dar en las naciones? De que Jesús es el Cristo. ¿Qué va a ocurrir? Vendrá el fin. El fin no es entonces que ya no quede aquí piedra sobre piedra. El fin es el mismo que es el principio. Jesús el Cristo dijo, me voy, pero volveré. Él está diciendo, cuando esto ocurra, entonces Jesús el Cristo, que es el principio, es el fin, volverá. Juan 14:3 está diciendo, voy, pero vuelvo. ¿Sí? Y en Hechos 1:8 está diciendo, y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando realmente llegue ese poder del Espíritu a cada uno de nosotros, del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo llega el Espíritu Santo? Cuando creemos, ¿sí? Que Jesús es el Cristo. Y cuando ese poder del Espíritu Santo llega, dice que para que seamos testigos de Él, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, que eso tiene que quedar muy claro, es hasta lo último de la tierra que se va a dar ese testimonio de que Jesús es Cristo. ¿Sí? Realmente esto es la evangelización mundial. Si nosotros realmente anhelamos ver a Jesús el Cristo en nuestros días, si anhelamos irnos con Él, entonces tenemos que anhelar cada vez más este evangelio que nos ha sido revelado, este evangelio único que es eterno y que es que Jesús es el Cristo. Si ha sido revelado en nuestras vidas, si está siendo creído, entonces debemos anhelar creerlo más, de tal manera que lo demos todo, porque realmente hacer la evangelización mundial es preparar ese retorno de Jesús el Cristo, y es amar ese encuentro con Jesús el Cristo. ¿Sí? Si yo realmente quiero encontrarme con Él e irme con Él, yo tengo que estar haciendo este trabajo diariamente. Pero esto solamente se hace, repito, creyendo al Evangelio que Jesús es el Cristo. Y Hebreos 12:2, que también lo vemos constantemente, que es muy necesario para nosotros, que tenemos que vivirlo diariamente, dice entonces, puesto los ojos en Jesús, que así lo creemos, que es el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces, a mí realmente me impacta lo que leo en este versículo, y lo he dicho muchas veces y así lo creo. Esto es una orden que Dios está dando a los que creemos. Esto no es algo que yo quiera hacer, ¿sí? Es que lo voy a hacer cuando yo lo necesite. No, es que si yo realmente creo en esa obra que Jesús hizo a través de la cruz y la resurrección, si realmente yo creo que a través de su muerte y de su resurrección yo salí de Satanás, del pecado, y me he encontrado con Dios, si yo creo que a través de esa obra de Cristo entonces yo soy salvo, entonces realmente ¿a quién le pertenezco? ¿Sí? Es que estoy reconociendo que a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su sangre derramada, entonces le pertenezco, Él me compró. Estoy reconociendo que tengo que vivir es para Él, como dijo también el apóstol Pablo en Corintios, ¿sí? Es que si realmente ahora yo vivo es para Él, ¿sí? Porque yo no vivo simplemente por repetir una oración, vivo es por creer que Jesús es el Cristo, por creer en ese consumado de la cruz y la resurrección. Entonces, si vivo para Él, tengo que demostrarlo, tengo que evidenciarlo todos los días. Tiene que haber en mí una fidelidad realmente a Jesús el Cristo. Mi mirada tiene que estar puesta diario en Jesús el Cristo, que hay realidades, que hay acontecimientos que no queremos, que no nos gustan, hay situaciones difíciles que no sabemos por qué pueden estar pasando, pero que por muy fuerte que sea toda esa realidad, aquí claramente se nos dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús el Cristo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque realmente yo estoy hablando, y así tengo que creerlo, que todo está consumado. Y si lo que realmente no había solución, que era Satanás, pecado y la separación de Dios, quedó resuelto, entonces nada puede mover a los que creen que Jesús es de Cristo. Si yo creo que Jesús es de Cristo, entonces ninguna realidad me puede a mí mover de esta fe, de creer que Jesús es de Cristo. Aquí estamos próximos a cambiar de gobierno, y eso no puede realmente a nosotros movernos. Sea el que sea que gane, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús de Cristo.
que queremos que gane un candidato, otros quieren que gane el otro. No, nada nos puede mover de Jesús el Cristo. Y realmente oremos a Dios para que nuestra fe esté así, de esa manera. Que pase lo que pase, Jesús siga siendo el Cristo de nuestras vidas, ¿sí? Y que a través de esta fe podamos hacer la evangelización mundial. Que Colombia realmente se salve por creer que Jesús es el Cristo, porque Colombia no se va a salvar por un gobernante. Colombia no va a salir de la situación en la que está por X persona. Solo si cree que Jesús es el Cristo, entonces Colombia podrá ser salva. Podrá entonces cobrar vida, ¿sí? Y podrá entonces realmente mirar al autor y al consumador de la fe, de la salvación, que es Jesús el Cristo. No tendrá que seguir mirando cada 4 años a un gobernante, sino que su mirada siempre será en Jesús el Cristo, como debe ser, como anteriormente entonces ocurría en el pueblo de Israel, porque su rey era el único rey de reyes y señor de señores, era el mismo Dios, pero por la terquedad de ellos entonces quisieron un rey humano, ¿sí? Por la misma separación, por el mismo estado de maldición, el hombre entonces busca eso, ser gobernado por el diablo, por los hijos del diablo. Por eso es que aquí es tan importante esto, que nosotros hagamos realmente esa diferencia. Yo creo que Jesús es el Cristo, entonces vivamos creyendo que Jesús es el Cristo. Sabemos que nuestra ciudadanía no es de acá, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Tenemos que vivir como ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Aquí simplemente estamos cumpliendo con la obra que nos encomendó, ¿sí? La evangelización mundial, a través del evangelismo de la Biblia y a través de compartir el evangelio eterno que Jesús es el Cristo, ¿sí? Bueno, mis amados, vamos a mirar entonces el mensaje para el día de hoy. Vamos a estar mirando acá 2 textos. Vamos al libro de Lucas, texto muy conocido, Lucas 24. Lucas 24, vamos a leer 25, 26 y 27. Dice acá Reina Valera: entonces él les dijo, Jesús el Cristo está hablando acá: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, ¿sí? Nótese esta parte acá, ¿sí? Aquí se está hablando de insensatos y tardos para creer. ¿Quién está hablando? Jesús el Cristo. ¿A quién? A los discípulos de Emaús. ¿Después de qué? Después de haber resucitado. Ha vencido la muerte, se ha cumplido lo que realmente las profecías decían del Mesías de Cristo. Se está evidenciando que Jesús lo está cumpliendo en toda, ¿sí? Ha muerto, ha resucitado. Ahora viene dialogando con esos discípulos de Emaús. Ellos no lo reconocen, están velados, ¿sí? Aunque conocieran las escrituras, aunque hubieran hablado realmente, hubieran escuchado realmente acerca de las profecías, en ese momento entonces están velados, ¿sí? No están viendo que han pasado 3 días, ¿sí? Y que había una promesa dada ya realmente en las profecías de que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar al 3er día. Entonces, aquí les está diciendo insensatos y tardos, ¿sí? Insensatos, ¿qué quiere decir? Que no tienen sensatez, que son imprudentes, son inmaduros en sus actos. Y tardos dice que son lentos, comprenden con lentitud. Ejemplo, en Mateo 16, 21, el mismo Señor Jesús el Cristo pide que ya ha ocurrido la revelación a Pedro, se le ha revelado que Jesús es el Cristo. Entonces el mismo Jesús el Cristo en Mateo 16, 21 está diciendo esto: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Jesús el Cristo entonces constantemente a sus discípulos les estaba compartiendo de esto.
Les estaba hablando de estas profecías que tenían que cumplirse en él. Es que el Mesías tenía que padecer, tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. ¿Sí? Entonces, para estos discípulos de Emaús tampoco es nuevo lo que estaba aconteciendo. Ya ellos lo han escuchado. Por eso lo que dice acá, tardos, ¿sí? Lo que dice también anteriormente, insensatos, ¿sí? Es que, ¿qué está pasando? Miremos la insensatez en la fe, ¿sí? Es que es una fe inmadura, ¿sí? Es una fe que no ha madurado, es una fe que entonces creo en el momento que a mí me conviene, creo cuando necesito algo personal y se me concede, entonces ahora sí creo, pero cuando ya no está esta persona en la que yo confío para que me dé, entonces me desvanezco, ¿sí? Entonces, insensatez en la fe de creer que Jesús es el Cristo, tardos en la fe, son muy lentos realmente para creer que todo está consumado, que todo está resuelto, que tenía que acontecer lo que aconteció realmente en la persona de Jesús y que todo quedó resuelto. Es que Él está resolviendo absolutamente todo y les habla a ellos, pero nos sigue hablando a nosotros. Esto es para sus discípulos de Emaús y también es para nosotros. Es que también entonces puede estar ocurriendo esto, que yo todavía no estoy viendo a Jesús como lo que realmente es, como el Cristo. Claro que lo repito, claro que lo enseño, claro que lo testifico, claro que lo sé dar a través de lecciones, a través de versículos de la Biblia, pero es que aquí Él está diciendo tardos y insensatos y tardos para creer. Ese creer es que realmente Él lo consumó absolutamente todo y que yo realmente no puedo estar lamentándome por alguna aflicción, alguna necesidad, alguna dificultad, que la palabra problema debe salir de mi vocabulario. No existe el problema para mi vida, porque realmente si yo creo en el Cristo, lo que estoy creyendo es que todo quedó resuelto. ¿Qué es el problema realmente? Algo que no puedo resolver yo, pero que el Cristo resolvió. Entonces esa palabra tiene que desaparecer. Hay aflicciones, hay dificultades, hay muchos acontecimientos que nos pueden mover, pero es que el mismo Jesús el Cristo dijo, cuando todo eso esté pasando, ustedes confíen. Entonces vuelve la palabra ahí, insensatos y tardos para creer, porque es que eso siempre lo dijo Él. El mismo Jesús el Cristo a los discípulos no se muestran las escrituras que lo hubieran reprendido porque estuvieran comiendo sin lavarse. Haz que no se lavan las manos. No lo está reprendiendo por eso, no lo está reprendiendo por sus acciones en cuanto personales. ¿Por qué lo reprendía a él? Por la falta de fe. Siempre que Jesús y Cristo lo reprendía a ellos era esa fe, muy poca esa fe. ¿Hasta cuándo los puedo tener que aguantar? ¿Sí? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo? Porque realmente es eso, la poca fe. Vuelve a nosotros. Es que es a nosotros hoy en día. ¿Cómo está mi fe realmente en esta obra del Cristo? ¿Cómo está mi fe realmente en el consumado de la cruz y la resurrección? ¿Creo yo realmente que Jesús es el Cristo? Sí lo creo de tal manera que pueda entonces evidenciarlo, ¿sí? Pero evidenciarlo con mi rostro, con mi accionar diario. Yo no puedo estar diciendo, sí, Jesús es el Cristo, hermano, todo está resuelto, pero mi cara demuestra lo contrario. Mi cara demuestra tristeza, mi cara demuestra un agotamiento, mi cara demuestra desconfianza. A la hora de presentar el mensaje, entonces no estoy siendo claro, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre lo que yo predico, entre lo que yo creo y entre lo que yo realmente evidencio, ¿sí? Porque esas tres cosas se hacen en la religión. Puedo predicar muy bien, mover las emociones allá afuera, ¿sí? Tener un denuedo excelente, pero totalmente ver esa predicación como un trabajo más. Y realmente eso no es un trabajo. El que prediquemos, el que testifiquemos, el que enseñemos, esto no se puede ver como un trabajo. Esto realmente es el privilegio que nos está siendo dado por Dios de testificar de que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces, insensatos y tardos para creer. Aquí no estaba hablando de insensatez o tardanza en un accionar diferente al que es la fe de creer en Jesús como el Cristo.
Primera de Tesalonicenses 5:24, es otro texto que entonces el Señor Jesús el Cristo nos ha querido llevar hoy a mirar. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nótese lo que está diciendo acá el apóstol Pablo hablando de Jesús el Cristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vemos la primera parte, entonces, insensatos y tardos para creer. Pero acá entonces vemos que Jesús el Cristo, Dios mismo, es fiel, que es el que nos está llamando y es el que va a hacer, que esto no es de nosotros, ¿sí? Nada es de nosotros. Que usted y yo estemos acá no es porque alguien me haya convencido de que viniera acá. Que usted y yo estemos acá no es porque alguien me haya invitado y entonces yo ya vine, no. Dios es el que llama. Que hoy usted y yo estemos entonces en una madurez de la fe de creer que Jesús es Cristo, no es porque usted y yo estemos grabando, memorizando, metiéndonos por los oídos seguidamente audios y entonces ahora mi fe está creciendo. No, es el mismo Señor Jesús el Cristo el que ha dado la fe, porque eso es un don de Dios para que yo crea y que está siendo que perfeccionada. Fiel es Él que me llama y que también está haciendo, o sea, fiel es uno y ese fiel es solo Dios, ¿sí? ¿Quién me llama? Dios. Vamos a mirar esto realmente, veamos realmente varias cosas acá. Primero, el Evangelio, como vimos ahorita, es que Jesús es Cristo, y aquí dice el Evangelio, entonces es de Dios, y es Dios quien está buscando al hombre. Aquí es donde hacemos la diferencia con el Evangelio, que Jesús es Cristo, ¿sí? Que se habla de Evangelio por aquí, Evangelio por allá. No, es que el Evangelio es Dios buscando al hombre, pero el Evangelio es Jesús es Cristo. Lo contrario que vemos diariamente es la religión, y la religión es el hombre buscando a Dios. Hay una diferencia entre el Evangelio de que Jesús es Cristo y la religión. El Evangelio de que Jesús es Cristo dice que es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, pero dice que ¿a quién? A todo aquel que cree, el primer punto, ¿sí? Insensatos y tardos para creer. El Evangelio entonces es uno y es eterno. ¿Qué es? Que Jesús es de Cristo, ¿sí? El Evangelio es de Dios, viene de Dios y ese Evangelio es Dios mismo. Entonces, aquí no hablamos, como decíamos ahorita al principio, estamos hablando de un libro, ni 4 libros, no, es uno. La religión entonces es diferente. La religión es el invento del hombre que está separado de Dios, que busca la forma de llegar a Él, ¿sí? Que lo busca en sus fuerzas y que en sus fuerzas quiere borrar el pecado y que en sus fuerzas quiere vencer al diablo. Eso lo hace la religión, ¿sí? Y lo hace diariamente. La religión entonces, notes esta parte que no gusta mucho, pero la verdad, la religión viene del diablo. De allá viene la religión viene del diablo. La religión es la mentira del diablo, ¿sí? Es el diablo mismo el que ha movido todo esto. Ese diablo es el padre de mentira. Y notes esta última parte, y todos los religiosos le pertenecen al diablo, ¿sí? Así es. Entonces aquí no tenemos que nosotros estar muy atentos, porque no estamos compartiendo un evangelio de religión. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el evangelio, que Jesús es Cristo, y lo que es la religión. Tenemos que tener en cuenta que Jesús es Cristo está diciendo insensatos y tardos para creer que Jesús es Cristo. Tenemos que tener en cuenta que si esta fe no está clara en mí, entonces yo puedo estar viviendo ¿qué? Una religión, y que esa religión no es de Dios, que esa religión es del diablo. Fácilmente puedo estar pasando yo de un lado a otro y me he quedado repitiendo, pero viviendo la religión. Me quedo entonces diciendo, sí, Jesús es el Cristo, pero en la religión. Resulta que la religión no es el evangelio que Jesús es el Cristo. La religión es del diablo, ¿sí? Por eso hay que mirar todo esto con detenimiento. Por eso es necesario y urgente que el ser humano conozca y reconozca su estado de maldición. De eso no podemos nosotros cansarnos de hablar. La predicación, el testimonio siempre va a ser el mismo. Afuera tenemos que hablar de lo mismo. Es que el hombre tiene 3 problemas. ¿Cuáles? Satanás, el pecado y la separación.
¿Dónde lo vemos? Vamos a mirar todos esos textos, porque es que eso, a mí me encanta ver esos textos, porque es que esto es lo que a través de esto nosotros pudimos ver el estado de nosotros, pero también pudimos entonces creer a la respuesta solución. Génesis 3.1 está hablando de la serpiente, ¿sí? Y para que quede claridad quién es la serpiente, entonces Apocalipsis 12.9 y Apocalipsis 20.2 dice que esa serpiente es el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. La serpiente entonces es Satanás. Primer problema, Satanás. Segundo problema, el pecado, Génesis 3.6. Y Génesis 3.6 habla entonces realmente de que se está menospreciando la palabra que Dios ha dado al hombre. Se está menospreciando el pacto. Números 15:31 dice que se tuvo en poco la palabra de Dios, ¿sí? Se menospreció la palabra de Dios. Eso es el pecado. No se habla de los pecados, hablando de lo ético y lo moral. El pecado es no creerle a Dios, es no creer al pacto de Dios, es no creer hoy en día que Jesús es el Cristo. Ese es el pecado. De eso hay que hablar. Y la separación, entonces, se ve claramente en Génesis 3.7, en el momento en que a estos hombres se les abren los ojos, a Adán y a Eva, y se ven que están desnudos, ¿sí? Quedan entonces en la carne. Génesis 3.23-24 son echados fuera, sacados de la presencia de Dios. Romanos 3.23 también habla de esto, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados fuera de la gloria de Dios, ¿sí? Separados de Dios. Y Jeremías 2.13, si quiere leamos Jeremías, que casi no vemos muchos sus textos, vamos, aunque sí los hemos leído, pero vamos a mirarlos de nuevo. Jeremías, para mostrar realmente el estado de separación. Jeremías 2.13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 32 dice: se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. El estado totalmente de separación del pecado y de Satanás. La pregunta entonces, hablando realmente de lo que es el Evangelio, que Jesús es Cristo, que es el poder de Dios para salvación, entonces dice: ¿la religión puede entonces resolver esos tres problemas? ¿Puede acaso el hombre resolver esos tres problemas? No, no, y absolutamente no. Esto no se conoce, y como no se conoce, no se puede dar a conocer. Entonces, lo que hemos repetido, yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo no puedo salir a hablar de algo que realmente no tengo, yo no puedo ir a darle la solución a una persona que no ha sido la solución para mí. Lo que decíamos ahorita, la coherencia. Yo no puedo ir a decirle a usted: hermano, crea que Jesús es el Cristo y realmente todo está resuelto, pero usted me ve a mí hablando constantemente qué problema el que tengo económico, qué problema el que tengo familiar, qué problema el que tengo de salud. ¿Usted qué va a decir? Pues hermano, pues si usted está más problemado que yo, ¿cómo me va a ayudar a mí a salir de ese problema? ¿Sí? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Realmente hay una coherencia, tiene que haber coherencia. Si todo está resuelto en mi vida, yo tengo que vivir ese consumado todos los días. ¿Sí? Es que está resuelto. Insensatos y tardos, dice Jesús de Cristo, para creer. Aquí todo nos lleva a esa creer. Nosotros tenemos que llegar al punto de creer, ¿sí? Y claro que creemos, pero es que tenemos que creer de una manera ya más precisa, de una manera que realmente se viva, que se evidencie. A nosotros no nos ha pasado nada. No, yo cada rato repito eso. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Sí? Cada uno tiene su techo, tiene su familia, no le falta su dinerito en el bolsillo, tiene libertad para salir, tiene libertad para compartir en un parque, en alguna parte. Se puede compartir el Evangelio que Jesús es Cristo. No estamos siendo perseguidos, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué impide que nos podamos mover? Nada. Pero cuando uno ve la iglesia primitiva, entonces ve que eran faltos de casi todo lo que nosotros hoy tenemos, inclusive en abundancia. Pero ellos
¿Qué tenían de diferente a nosotros? Una fe tan clara, una fe tan real, que ni azotados, ni enfermos, ni en la cárcel, ni con hambre, llenos. Cualquier acontecimiento para ellos era para predicar de que Jesús es Cristo. ¿Sí? Es una diferencia muy grande. Por eso nuestra fe tiene que irse perfeccionando. Pero claro que les va el jalonazo de orejas. Por eso es que Jesús el Cristo le está diciendo insensatos y tardos. Ya en el libro de Hechos ya podemos ver que la iglesia primitiva entonces, a través de ese poder del Espíritu Santo que estaba en ellos, fue otra cosa. Fue otra cosa, fue otro nivel. Nosotros necesitamos realmente ser empoderados del Espíritu Santo. Esa tiene que ser nuestra oración, que el Espíritu Santo realmente nos empodere, que esta fe en nosotros esté entonces cada vez más creída, que no vivamos más para el mundo. Es que involuntariamente se vive para el mundo. Involuntariamente, hombre, yo no puedo decir que al 100%, pero se vive. Todavía hay cositas que nos jalan, que nos mueven, ¿sí? Como que la carne quiere, pero no se puede, no se puede. Que es que todavía se me calienta la sangre cuando me dicen cosas que yo no quiero escuchar, que todavía contesto rápidamente. Yo no puedo realmente vivir para el mundo, es que no le pertenezco al mundo. Entonces, nos falta, ¿cierto? Nos faltan cositas que cada vez pues vamos a ir siendo perfeccionados. Entonces, Adán y Eva, ¿creen ustedes que conocía el estado en el que habían quedado? Ellos no conocían realmente la gravedad del problema en el que se metieron. Que vivían con Dios, recuerden, vivían con Dios, lo tenían absolutamente todo, no eran faltos de nada. Fácilmente pasaron de estar con Dios a estar con el diablo. Pasaron de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. Pasaron de estar viviendo con Dios a estar viviendo separados de Dios. Y dentro del Edén, porque estaban ahí todavía. Dentro del Edén, eso es muy grave. Dentro del Edén ya habían entonces, ya Dios se había ido, porque ellos se vieron desnudos. Ellos rápidamente se vieron en la cara, dentro del Edén. ¿Sí? Instantáneamente se llegó Satanás y tumbó. Es que eso es así de fácil. Pero yo no puedo estar, el apóstol Pablo dice, el que se sienta seguro de sí mismo, cuídese de no caer, porque eso es así de rápido. Dice también, cuidado con sus sentidos, que por ahí es donde está la serpiente atacando. Ella es astuta. Engañó a Adán y Eva, ¿dónde? En el Edén, ¿sí? Viviendo con Dios. Entonces a nosotros también. Vuelve la palabra, insensatos y tardos para creer. Es que realmente tenemos que creer. Entonces, ellos no conocieron el problema en el que estaban. Pero, dice entonces, ¿quién es el que los está llamando a ellos? ¿Sí? ¿Quién es el que les va a mostrar su estado? Aquí también entonces vemos la parte realmente que ocurrió con nosotros y que tiene que ocurrir con la raza humana. Y que Dios nos permite a nosotros ser entonces enviados por Dios para dar ese testimonio. Pero el que está llamando, el que está buscando es Dios al hombre. Eso es el Evangelio. Es Dios el que está buscando al hombre. Entonces aquí se muestra claramente en Génesis 3:7. Vamos a mirar aquí estos textos en Génesis para que veamos Génesis 3:7 primero. Dice, lo primero que están viendo es, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Están conociendo que están, ¿qué? Desnudos. ¿Sí? Hay una vergüenza, ellos se esconden. Génesis 3:8 dice acá, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Sí? El hombre y la mujer que están haciendo se están escondiendo de la presencia de Jehová Dios. Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Que vemos acá entonces Dios llamando al hombre, buscando al hombre. Y aquí ya vamos a mirar la otra parte que es bien importante. Génesis 3:10 la contesta, dice acá,
y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces miremos esta parte, cómo se muestran los tres problemas del ser humano. Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. La desnudez, ¿sí? La vergüenza, el pecado. Está reconociendo entonces el pecado, se está mostrando el primer problema, el pecado, ahí está. Dios está buscando al hombre, pero de una vez le va a mostrar en qué condición está, ¿sí? El pecado. Génesis 3:11 dice acá, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué más le dice? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Primero, entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero recuerde que Génesis 2:25 dice que ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. En Génesis 2:25, pero en Génesis 3:11 ya hay una vergüenza, ya se esconden, ya se están viendo realmente en la carne. Aquí ya están quedando como separados de Dios. Aquí ya fueron engañados por la serpiente, por Satanás. Aquí están cometiendo el pecado. En el 11 Dios le está diciendo: has comido del árbol que yo te mandé no comieses. ¿Qué ocurrió acá? Recordemos Génesis 2:17, que es el pacto de Dios, que también vimos ahorita que es el pecado. Invalidar esta palabra, invalidar el pacto de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Pero acá el Señor, Dios les está diciendo: has comido, es que te dije no lo hicieras. Entonces es que has invalidado el pacto. En pocas palabras se le pregunta al hombre: has invalidado mi palabra, has invalidado mi pacto. Y el hombre está reconociendo, el hombre reconoce que comió. Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién se le entregó el pacto? A Adán. ¿Qué está haciendo Adán? Invalidar el pacto, ¿sí? Menospreció la palabra de Dios. Pero mire qué importante todo esto, que a pesar de la situación en la que Adán y Eva han quedado, Dios es el que va y los busca. Es Dios el que va, es este mismo el Evangelio el que va al rescate por el hombre, pero le va a mostrar realmente en qué estado está. O sea, el Evangelio de que Jesús es Cristo no simplemente se va a entregar porque usted y yo hagamos esta oración: vea, hermano, este es el Evangelio que Jesús es Cristo, tenga este folleto, aquí están los tres problemas del ser humano y aquí está entonces la respuesta. Usted aquí encuentra una oración de fe, usted la hace y asunto arreglado. No es así, no es así. Dios está dando paso a paso y está mostrando que es Él el que va. Demuestra al hombre: es que usted realmente entonces me desobedeció, invalidó el pacto, ese es el pecado, es que realmente entonces está siendo engañado por Satanás, porque Satanás se aprovecha de la ignorancia y de la incredulidad. Vuelve la palabra insensatos y tardos. Es que si hay insensatez y tardanza en nosotros para creer, Satanás ataca. Entonces, Adán en su incredulidad y Eva en su ignorancia. Pecado, Satanás y por ende separación. Ahí está realmente mostrado que el hombre quedó entonces en una condición de maldición. Pero Dios, por pura misericordia, después de mostrar el estado de maldición, después de mostrar en la condición en la que quedaron, no los está ni siquiera, los voy a condenar, los voy a borrar, no, les está dando la respuesta, solución. Y es lo que pasa con nosotros. Después de un estado de maldición en el que estábamos, que era necesario o merecedor que la ira de Dios cayera sobre nosotros, Dios tiene misericordia, ¿sí? Entonces nos revela primeramente cuál es mi estado. Así es que realmente mi estado es este: separación, Satanás y el pecado. Pero también me va a revelar la solución, el Evangelio, su palabra, el pacto, que todo esto es Jesús el Cristo. Miramos ahorita 1 Tesalonicenses 5:24 y vimos que Dios es fiel, que es Dios el que llama y es Dios el que va a hacer. Entonces miramos acá todo esto, cómo es que Dios comenzó: por ir, buscar, llamar y hacer, ¿cierto? Ahora, Dios ha dado una promesa para la respuesta solución. La vemos en Génesis 3:15.
¿Sí? ¿Qué se está prometiendo en Génesis 3:15? No se está prometiendo nada en cuanto a economía, salud, familia. Se está prometiendo es el Mesías, el Cristo, el que viene realmente a resolver esos tres problemas que leímos ahora y vimos que el hombre se metió solito, ¿sí? Y que eso también no tiene la razón humana. Satanás, pecado y separación. El Mesías, el Cristo, esa es la promesa en el Antiguo Testamento. En Lucas 24, que vimos ahorita, pero ya vamos a mirar el versículo 44, entonces el mismo Jesús el Cristo dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús el Cristo ya a sus discípulos, a los apóstoles, les está recordando lo mismo que vimos ahorita. Él siempre habló de eso en su ministerio. Es necesario que el Cristo padezca, muera y resucite al tercer día. Ahora les dice, eso está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De eso se habló, de esas profecías. Y esas profecías están cumplidas en Jesús el Cristo. Entonces, la promesa, ahora la vemos acá. Todo está escrito realmente de Jesús el Cristo en el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, el Pentateuco. Todos usted y yo podemos ver ahí en los 5 libros claramente que se habla más exactamente de la respuesta que Dios está dando para el problema del pecado. Se habla de la sangre, más exactamente el libro de Levítico. Pero usted ve eso en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Están hablando realmente que a través de sangre es donde se va a resolver el problema del pecado. ¿Que lo va a resolver quién? Entonces estaban los sacerdotes, que eran los que hacían la expiación por el pecado. ¿Qué se muestra a través de estos sacerdotes y a través de esta sangre que se va a derramar? Que se necesita el verdadero sacerdote que resuelva el problema del pecado. La promesa de Dios, o sea, fiel es Dios el que llama y fiel es Dios que va a hacer. Nada del hombre. Está mostrando y tipificando a través de esa historia que entonces esos hombres sacerdotes hacían esa expiación por el pecado, pero no podían quitar el pecado, que se necesitaba el verdadero. Entonces llegan acá al cumplimiento, Marcos 10:45, palabras de Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? ¿Para qué? Para servir, sino para servir y dar su vida en rescate. O sea, no es que vino entonces para atiéndame pues, no, vino fue a servir. Amén. Y a dar ¿qué? Su vida en rescate, como vimos ahorita. Entonces dar la vida es entregar su vida, entregar su sangre, derramar toda su sangre. A eso vino Jesús el Cristo. Jesús el Cristo lo está diciendo en su ministerio, pero en Hebreos 9:12 entonces se muestra claramente que no es la sangre de cualquier macho cabrío que se hacía en el Antiguo Testamento, sino que es la sangre realmente pura, sin mancha, del Hijo de Dios, que es Jesús el Cristo, que viene y quita ese pecado de una vez eternamente y perfectamente. ¿Sí? Ahí no es que el pecado se tapó, ahí es que se quitó. Por eso la palabra insensatos y tardos para creer. Es que realmente ese pecado que me mataba, que me separaba, que me tenía gobernado por Satanás, ahora quedó resuelto por el Cristo. Amén. Promesa que Dios está haciendo y que Dios está cumpliendo. Fiel es Dios que llama y fiel es Dios que está haciendo. Dice que hará, pero ya lo hizo. Y lo va a hacer a todo aquel que crea. Ahora, también se habla entonces de los profetas. Estaba estipulado esto en los profetas, que los profetas hablaban realmente del Mesías, del Cristo. Tanto los profetas mayores como los menores, podemos ver ahí que tienen un solo mensaje. Y es, primero, hablar al pueblo de su estado, de su condición en la que están. Se van a perder. Les viene la ira de Dios. Claro que va a haber misericordia si hacen lo que Dios está pidiendo. Es si creen realmente al que viene, al Mesías. Solo a través de esto, cuando el pueblo creía a este profeta o a estos profetas de Dios, entonces se veía una reconciliación con Dios, pero que era entonces también de momento, porque estos profetas morían y el pueblo volvía y caía.
Pero ¿qué se está mostrando? Que se necesita el verdadero profeta que viene a reconciliarnos con Dios eternamente. Jesús el Cristo en su ministerio, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero Hebreos 10:19-20 dice que entonces se muestra por el derramamiento de sangre, porque su carne entonces se rasga, se parte. Esto es mostrando el velo que impedía que se pudiera ir al lugar santísimo. Ahora hay entrada directa a través de creer que Jesús es Cristo ante Dios, ante el Padre. Dios está prometiendo, Dios está cumpliendo. Insensatos y tardos para creer lo que está dicho por los profetas, lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. El Mesías es Jesús, el Cristo. Entonces, claro, esto tiene que estar claro en nosotros. Dice también entonces en los Salmos. Y los Salmos también entonces están hablando de esto. Más que todo, David, el rey David está hablando entonces del verdadero rey. ¿Para qué estaban los reyes entonces? Estaban puestos para defender a sus pueblos realmente de sus enemigos, y los combatían y podían vencer a sus enemigos, pero no podían vencer, no pudieron vencer al enemigo número uno de la raza humana, que es Satanás. Pero es necesario que venga el verdadero rey. Ustedes pueden leer Salmos 2:6, Salmos 110:1, y se muestra que ese verdadero rey es Jesús el Cristo. Se está mostrando al Mesías. Pero ¿dónde vemos el cumplimiento? Primera de Juan 3:8. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 3:8? ¿Sí? El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca del principio. Para eso apareció el ¿quién? Hijo de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer. Jesús el Cristo, para deshacer, para destruir, para derrotar a Satanás, para terminarlo. ¿Y dónde lo está haciendo? Entonces, a través de la cruz y la resurrección, Hebreos 2:14. ¿Sí? Claramente, Dios, todo lo que prometió acerca del Mesías, entonces el mismo Dios lo cumplió en Jesús el Cristo. Lo que Dios promete lo cumple. Por eso fiel es Él, solo fiel es Él, solo fiel es uno, es Dios. Solo Él está haciendo esta obra de revelar al hombre realmente el estado de maldición y de revelar la respuesta, solución. Solo Dios entonces que ha dado esa fe para que nosotros creamos de una manera precisa y correcta en esa obra que Jesús cumplió del Cristo, que la hizo en la cruz, en la resurrección. ¿Sí? Que realmente todas las escrituras tienen un solo mensaje. Aunque aquí quieran ver muchos mensajes, puedan sacar muchas predicaciones, muchas enseñanzas, el mensaje estipulado por Dios siempre es uno: hablarle a la raza humana de sus tres problemas y hablarle a la raza humana de la respuesta, solución en el Mesías, en el Cristo, que es Jesús. ¿Sí? Tienen una sola respuesta, ¿sí? Y lo que se busca realmente en las escrituras, el propósito de todas ellas es que se crea. Juan 20:31, que realmente se mira mucho, Juan 20:31, que dice que pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y para qué? Creyendo. Vuelve la palabra insensatos y tardos, o sea, es para que creyendo. Yo tengo que creer todos los días, segundo a segundo, que realmente en Jesús como el Cristo. Amén. Hermano, pero es que eso está duro, pero Jesús es el Cristo, hermano. Sigue siendo Jesús el Cristo. Sigue siendo el todo de mi vida. Hermano, es que me siento que he quedado solo, pero Jesús sigue siendo el Cristo. Y si yo realmente tengo la fe en Jesús como el Cristo, ¿de qué soy falto? Hermano, que es que me siento que la economía está fragmentada, pero Jesús sigue siendo el Cristo. Que los alimentos entonces están escaseando en mi alacena, pero Jesús sigue siendo el Cristo. Pero que esta enfermedad que no me esperaba me tiene algo pensativo, pero Jesús sigue siendo el Cristo. Pero hermano, es que es una enfermedad de muerte, hermano, pero Jesús sigue siendo el Cristo. ¿Sí? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero si es lo contrario, hermano, no, es que esta economía está pero súper buena, la salud no me duele nada, qué familia tan hermosa, todo me sale bien en los negocios, hermano, pero Jesús sigue siendo el Cristo. O sea, ni lo uno ni lo otro puede quitarme la mirada de Jesús en Jesús el Cristo.
Este realmente es el propósito de las Escrituras, que yo crea que todo quedó consumado a través de la cruz y la resurrección. Apocalipsis 21:6 habla referente a este consumado, que ahorita vimos entonces, se habló antes de Jesús el Cristo entregar su espíritu, pero aquí entonces en Apocalipsis muestra claramente ya al Cristo resucitado, al Cristo a la diestra del Padre, al Cristo pronto a venir, que dice: y me dijo, hecho está, es que esto quedó resuelto, no quedó faltando absolutamente nada, yo soy el alfa y el omega, mire que está dando el mismo Jesús el Cristo, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Entonces se muestra realmente ese consumado, se muestra realmente esa solución en nuestras vidas, pero también se invita a que hay que ir a compartir de esta respuesta solución al que tenga sed. Yo le voy a dar el agua de la vida. Esto es todo el evangelio que Jesús es de Cristo, todo entonces quedó resuelto. Aquí en esto que está diciendo el apóstol Juan acá en Apocalipsis 21:6, hecho está, aquí entonces no cabe ya lo de eso de tardo y lento, ya eso no puede estar en nosotros. Es que aquí tiene que estar esa fe ya en nosotros más clara, más creída. Repito, ya aquí no puede haber siquiera duda, aquí no puede haber siquiera la pregunta, ¿por qué me pasa esto? No, hecho está resuelto, todo está solucionado, todo realmente es todo. ¿Sí? ¿Qué es ese todo? Lo que ningún ser humano podía hacer. El consumado. ¿Sí? Ningún ser humano entonces podía resolver lo que el Cristo resolvió en mi vida. Y notes esta parte, hago un paréntesis. Ningún ser humano puede hacerlo, así tenga entonces mucho dinero, así tenga mucho poder, así tenga mucha fuerza, así tenga mucha energía, sea muy activo, así sea un ungido, como dicen por acá. ¿Sí? Ninguno de ellos, para que nuestra mirada no esté puesta en nada de esto, puede resolver el problema de la raza humana. Lo que hablamos ahorita, ningún político puede resolver esos tres problemas. Por eso que es especial que el mismo Señor hoy nos siga hablando de esta manera, que nuestra mirada no se desvíe de la obra de Jesús como el Cristo, que esté en Él, que nosotros podemos desaparecer. ¿Sí? Las personas que estén al lado de nosotros, que nos estén dando cada vez más de este mensaje claro y que nosotros podamos estar aprendiendo de ellos, pueden desaparecer, pero es Dios quien los usa, pero es Dios el que está haciendo todo esto. Si no es Él, Dios va a poner a otro. ¿Sí? Porque realmente la mirada de nosotros va a estar siempre en Él. Jesús el Cristo, entonces, que quede claro para nosotros hoy, esta obra la hizo de una vez, eternamente y perfectamente. En ese consumado no quedó faltando nada. Por eso reitero, no puede haber una duda, no puede haber pregunta. Que me falta eso, me falta aquello, nada. Es que nada es nada. ¿Qué me pasó me sucedió este acontecimiento? Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Sí? El que cree en esta perfecta obra del Cristo, entonces no se aferra a nada, como dije ahorita, en este mundo. No se aflige por nada, ni por nadie. ¿Sí? No vive para sí mismo. Nótese con ese consumado, ya no vivimos para nosotros mismos. Por el contrario, todo el que cree, ¿qué quiere hacer? Quiere cumplir con el evangelismo y la evangelización mundial. Lo vimos al principio. Por eso es necesario que yo crea que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio. Si yo creo, realmente lo que voy a hacer es que yo ahorita anhelo entregar esto. Yo no me puedo quedar simplemente con esto guardado. Es que esto me está a mí entonces palpitando el corazón. Hay necesidad de entregar esto. Hay necesidad de que yo testifique rápido, porque entre más rápido, entonces lo que estoy haciendo es que la tierra se va a llenar más pronto. Voy a estar en esa búsqueda, como vimos hace 8 días, de ese uno que al encontrarse, ese uno va a seguir haciendo el trabajo en el lugar donde esté. Esto es el evangelismo de la Biblia. Y se muestra entonces que todo es de Dios, Dios lo hizo, Dios lo sigue haciendo. El mismo fue el que hizo entonces
Después de presentar el Evangelio, está presentando el evangelismo. Dice, ¿dónde estás tú? Es que va en busca de ese uno, ¿sí? Que le muestra el Evangelio, pero que también entonces va a afirmarse con la fe y va a ser usado por Dios para que muestre el Evangelio, para que presente el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Este uno lo va a hacer única y exclusivamente si cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? Jesús el Cristo lo hizo de esta manera. Miremos cómo lo hizo, Mateo 4. Dios comenzó la obra, entonces vimos ahí, ¿cierto? En Génesis 3, 9, y ahorita miremos lo mismo Jesús el Cristo en Mateo 4. Todo esto es bíblico, o sea que aquí lo que tenemos que hacer es, si hemos creído, obedecer. Mateo 4, 17 y 23 dice, desde entonces comenzó Jesús el Cristo a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que se está mostrando es, tiene que haber un arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Qué es lo que vamos a presentar cuando presentemos el reino de los cielos? A Jesús el Cristo, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, es lo que vamos a presentar. El 23 dice, y recorrió Jesús el Cristo toda Galilea. ¿Qué fue lo que se fue a hacer? A enseñar en las sinagogas de ellos, a predicar el Evangelio del reino. ¿Vio? Que Jesús es el Cristo, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No se quedó, o sea, se presenta como el Evangelio realmente, como la respuesta a solución, y se va a testificarlo, a enseñarlo, sinagogas, y en este caso las sinagogas de ellos, con una sola predicación, con un solo mensaje, el Evangelio del reino, ¿cierto? Ahora, solo con el Evangelio que es Jesús el Cristo se hace el evangelismo. Es lo que estamos viendo acá. Se puede hacer entonces la búsqueda, si tengo el Evangelio, si lo creo. Una cosa es decir que lo tengo, otra cosa es creerlo. Entonces, si yo realmente creo que Jesús es el Cristo, voy a la búsqueda. Se puede dar esa respuesta a solución. Mateo 4, 18, Jesús el Cristo mismo. Dice acá, andando Jesús el Cristo junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19 les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quién es el que está yendo por la persona? Dios mismo, ¿cierto? Como vimos ahorita, es el que está haciendo el evangelismo. Se presenta como el evangelio, se presenta como la respuesta a solución. Con esa respuesta a solución va y llama, vengan, ¿sí? En el 21 dice así, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Búsqueda, ¿sí ve? Que está la búsqueda realmente, pero con el evangelio. Es necesario, él se presenta como la respuesta a solución. El evangelio es el mismo, Jesús y Cristo, y con esa fe, con ese evangelio se hace el evangelismo. Así lo hizo él y así nos envió a hacer a nosotros. Pero por ahí terminando, entonces miremos de qué forma lo hizo el apóstol Pablo. Entonces dice así, reitero, para ir terminando, es uno solo, con esta fe, creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Uno solo, que yo encuentre, entonces se va a volver testigo de Jesús el Cristo. ¿Dónde va a ocurrir esto? Es que si el caso de la hermana Gladys, que estaba en Bello, entonces ella tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo, así como dijo ella ahorita, es que yo siento que quiero coger todo ese vecindario donde yo estoy. Es que ahora, como tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo, ahora ella se va a volver testiga de Jesús el Cristo en su barrio. Ahora va a ir a testificar de que Jesús es el Cristo. Entonces, esto se va a hacer ¿dónde? En el lugar donde yo vivo, en el lugar donde yo trabaje, en el lugar donde yo estudio, en el lugar donde yo me congregue, que también hablamos ahorita con sus hermanos. Entonces, si hay alguien que tiene esta fe, que cree en Jesús como el Cristo, en el lugar donde esté, comienza inmediatamente a testificar. Y Dios es el que va a hacer. El apóstol Pablo entonces nos muestra claramente cómo lo hizo. Vemos que él iba por uno. Entonces vemos a Lidia levantada con esta fe que cree en Jesús como el Cristo, y esta Lidia entonces coge a ¿qué? Filipos. Y se agarra y dice, vamos a hacer el trabajo en Filipos. Entonces necesito a Lidia. Necesito de Jasón en Tesalónica.
y necesitó de Priscila y Aquila en Corintio, y así por el estilo. Así va a ocurrir con nosotros también. Por eso, lo que vimos ahorita al inicio, lo insensatos y tardos, no puede estar en nosotros. Porque si yo realmente creo que Jesús es el Cristo, voy a hacer ese trabajo porque yo anhelo. Es que nadie me va a mandar, es que eso va a ser en mí. Es el mismo Espíritu Santo que va a estar dentro de mí como empoderándome, que me lleva a no parar, a no callar, que me lleva realmente a ver al vecino mío con los 3 problemas, que me lleva a ver al compañero del trabajo con los 3 problemas, que me lleva a ver al compañero de escuela con los 3 problemas, que me lleva a ver al compañero que está al lado mío en el vehículo con 3 problemas y que tengo que dar la respuesta solución. Que si voy a un hospital, que si voy a una reunión, tengo que ver a la raza humana con 3 problemas. Que me salió la persona que es entonces no me saluda, tiene 3 problemas, es muy formal, tiene 3 problemas, ¿sí? Que es que tiene mucho dinero y entonces ignora a los vecinos, tiene 3 problemas, que no tiene nada, entonces tiene 3 problemas. Toda la raza humana tiene esos 3 problemas, yo tengo que verlos de esa manera. Por eso lo importante de dar testimonio. No convencemos porque vimos claramente que el trabajo es de Dios. Es Dios el que llama, es Dios el que va a hacer, ¿sí? Va a mostrar los 3 problemas, va a dar la respuesta a solución, Él lo revela. A través del Espíritu Santo, entonces, que está para convencer de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Y de ahí, entonces, el Espíritu Santo ya en nosotros, empoderado en nosotros, nos va a llenar y nos va a guiar siempre a toda la verdad. Y llenos del Espíritu Santo, el mismo Jesús de Cristo dijo, donde ustedes estén, inclusive hablando de los discípulos, si ustedes los van a llevar ante digamos hoy en día, ante la corte, van a estar en juicio, por causa mía, no se preocupen por lo que van a decir, que el Espíritu Santo mismo les va a decir qué tienen que decir. Esto es realmente el Evangelio que Jesús es de Cristo. O sea, esto es una llenura que Dios nos está llevando a que la creamos, que si estamos con Él no somos faltos, ni de siquiera hay una respuesta para el lugar donde estemos, porque ¿de qué voy a hablar? Hermano, predíqueme el Evangelio, pero es que no saqué un mensaje. No se preocupe, que realmente si está la fe en usted y está en mí, es que el Espíritu Santo mismo es el que nos va a colocar las palabras que se tienen que dar en ese lugar, y como el mensaje va a ser el mismo, y es que Jesús es el Cristo, o sea, cualquier lugar donde estemos, el mensaje va a ser que Jesús es el Cristo. Así que mis amados, estemos orando para que realmente no seamos insensatos y tardos para creer que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, seguir escuchando tu voz, seguirnos llenando de tu Evangelio, que es Jesús el Cristo, Señor. Oramos, Dios, para que cada uno de nosotros, Señor, esté esta evidencia del consumado de la cruz y la resurrección, Señor. Que podamos, Señor, evidenciarlo con nuestros actos, Señor. Que podamos evidenciarlo diariamente, Señor, en el lugar donde estamos, Señor. Que nuestros labios, Señor, no se cierren, que por el contrario se abran diario, Señor, para dar ese testimonio único de que Jesús es el Cristo, Señor. Realmente hablamos de muchas cosas que no producen vida, Señor. Es necesario que realmente como tu iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, como tu cuerpo, entonces estemos hablando un solo mensaje, estemos dando un solo testimonio, estemos predicando un solo evangelio, y es que Jesús es el Cristo, Señor. Amén. Ayuda, Señor, por favor, a esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar cada vez más con la mirada puesta en Jesús el Cristo, Señor, a vivir solo por Él y para Él, Señor, que entendamos que vivimos por Él y que es necesario que vivamos para Él, Señor. Ya Él lo dio todo, Señor, todo lo diste, Señor, has dado al Cristo, has dado a tu unigénito, has dado a tu Hijo único, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Él ha cumplido, Señor, con esa obra perfecta, Señor. Ahora, Señor, nosotros necesitamos darlo todo por ti, vivir para ti, Señor, y dar el testimonio solo de que Jesús es el Cristo, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor. Amén. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces.
En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Y amén. Amén. Gloria a Dios.